Tenemos en el estudio con muchísimo gusto y a quien le agradecemos mucho su presencia, darse la oportunidad de venir con nosotros, a Rocío García Olmedo. ¿Cómo está, Rocío? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias y muy agradecida por la invitación. Cuéntanos, porque la verdad es que te hemos visto muy movida los últimos meses. La verdad es que has sido de todo, diputada local, diputada federal. Ahora, después de dejar tu encargo como legisladora local, tomas una posición adentro del Congreso muy interesante como titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí, Rocío? Bueno, pues esta unidad para la igualdad de género en el Congreso del Estado es una unidad de nueva creación. Me tocó, por fortuna, presentar la iniciativa cuando fui legisladora para que se creara la unidad. Y esto se hizo con el propósito de que, bueno, al interior del Congreso hemos presentado sendas iniciativas para que todas las áreas del gobierno del Estado, de organismos descentralizados, de organismos autónomos, de otros poderes incluso, y creen sus unidades de igualdad para institucionalizar la perspectiva de género y hacer trabajos que tengan que ver con derechos de mujeres y de hombres en la búsqueda de la igualdad. Y al interior del Congreso no se había hecho. De manera pues que presenté la iniciativa, se aprobó y bueno, muy satisfecha de que la propuesta para implementar y echar a andar esta área administrativa, que es un órgano técnico, fuese hacia mi persona, aprobada por unanimidad en la Comisión de Igualdad. La diputada Nora, hoy presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, hizo la propuesta y después la aprobó también por unanimidad la Junta de Gobierno. De manera pues que para mí es muy satisfactorio echar a andar un área que es de nueva creación, pero que es parte de un tema que, como saben ustedes, además de que me apasiona, es mi línea de investigación académica. Bueno, tu línea de investigación y tu línea de vida. Porque mi línea de vida, sí. Totalmente y mi línea feminista. de vida política. Claro, claro. Sí, así es. Sí, yo soy feminista, por supuesto. Ahora, y una pionera sí. en el sector. Yo creo que si alguien en Puebla habla de mujeres que han encaminado esta lucha feminista, el nombre de Rocío García Olmedo es inmediato, ¿no? Creo que justamente ha sido una de las personas que ha abierto camino y puertas, sobre todo en la parte legislativa, ¿no? Perdóname, Arturo, te interrumpí. No, está bien. Justamente iba a eso, que nos pudieras explicar, Rocío, tu labor al interior de esta unidad tiene que ver con este diseño de políticas públicas que estén relacionadas no solamente con la equidad, sino con la igualdad de género, ¿no? Así Entonces, justamente eso para que nos explicaras. Justo lo que estás comentando. Este órgano técnico desarrolla políticas públicas, tiene que formular, tiene que diseñar, encaminadas a la estructura orgánica del Congreso. ¿Cuál es la estructura orgánica? Bueno, pues la estructura orgánica son los trabajadores y las trabajadoras, las que están trabajando en todas las direcciones, Secretaría General, unidades que tiene directamente a su orden la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Entonces, de lo que se trata es justo lo que bien decías, Arturo. Se trata de la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres trabajadoras del Congreso para ir un poco generando las políticas públicas que permitan hacer desde el diagnóstico de cómo andamos en sueldos, por ejemplo, ¿no? De cuánto ganan las mujeres, cuánto ganan los hombres en el mismo cargo, para ver cómo andamos en esa parte y empezar, sí, y responsabilidades, bueno, por supuesto, facultades, atribuciones de cada una de las áreas, revisar el manual de funcionamiento, empezar a impulsar el lenguaje incluyente y una serie de elementos que tienen que ver justo con la llegada ya a lograr esa institucionalización para ir cambiando el chip que a veces nos parece natural, algunas cuestiones entre trabajadores y trabajadoras que no son naturales y que poco a poco tenemos que ir modificando actitudes, conductas, y eso se llama cultura organizacional. Rocío, yo quisiera preguntarte, bien decías, hay cosas que nosotras, incluso como mujeres,
vemos en el día a día de forma muy natural. El lenguaje es uno de ellos. Yo debo reconocer que al principio me resistía mucho a decir, pero ¿por qué le cambiamos? Y el lenguaje es así, y la Real Academia de la Lengua Española dice que... Pero cuando te das cuenta, cuando de repente te cae el 20 y dices, no, o sea, no, es cierto, o sea, sí debería ser diferente, estamos acostumbrados socialmente a algo, es muy difícil cambiar el chip. ¿Tú qué le dirías a todas aquellas mujeres que nos están viendo que pues todavía de repente no alcanzan a comprender toda esta lucha de nosotras las mujeres para ir abriendo paso y lograr la equidad, ¿no? El equilibrio social? Bueno, en principio yo creo que mi comentario sería en torno a que todas nos reconozcamos individualmente, reconozcamos nuestras aptitudes y también nuestras actitudes, de manera que cuando salgamos, lo hablo simbólicamente, podamos ir viendo cómo está alrededor nuestro, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro concubino, nuestra pareja, y después en nuestro trabajo cómo van las cosas. Yo creo que en principio eso, y darte cuenta e ir reconociendo que todas, todos, hombres y mujeres, tenemos que generar entre nosotros un respeto en el trato y evidentemente ir también reconociendo la necesidad de que las mujeres requerimos todavía, lamentablemente, pero todavía tener acciones que vayan hacia la igualdad de trato y también la igualdad de oportunidades. Rocío, en materia de diagnóstico, ¿cómo está el Congreso en este momento? Fíjate que no está tan mal, viéndolo bien. Es una buena noticia. Esta es una buena noticia. Fue a lo primero que me aboqué por instrucciones del presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Céspedes, y estamos más o menos ya concluyendo la primera etapa de este diagnóstico, el programa para la igualdad, así se tiene que llamar esto, y el plan anual de trabajo y el manual de funcionamiento, y en esa virtud hemos podido darnos cuenta que en números, por ejemplo, todavía no entramos a profundizar un poco más por el tiempo, tenemos muy poco tiempo de estar ahí, pero en números estamos más o menos en equilibrio en los trabajadores. Estoy hablando de los trabajadores y las trabajadoras en número de hombres y en número de mujeres. Pero si esta estructura orgánica, que es una de las dos estructuras que tiene el Congreso de Puebla, la otra es la estructura legislativa. Y en la estructura legislativa hay más mujeres que hombres legisladoras. Entonces, todo eso, porque acuérdate, hay que irlo vinculando justamente para ir encaminando e impulsando las políticas públicas. Justamente el día de hoy, sin mal no recuerdo, toma protesta la presidenta de la comisión, Sí. de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada Aurora Sierra, ¿no? Así es. Otra mujer que va a ser también, después de Nora, que es la que está saliendo pues de ser presidenta de la mesa directiva, toma la batuta otra mujer. Ahora, poco a poco hay que ir tomando, obviamente, esos cargos, pero también tomando las decisiones que se deben tomar en ese contexto. Rocío, ¿estás dispuesta a echarte tus rounds con estos? Me queda claro que como diputada es una cosa, sí, y ahora como titular de una unidad es otra cosa, así ¿no? Es. Ya como parte de esta estructura del Congreso del Estado, ¿estás dispuesta a echarte tus rounds con los diputados, con aquellos que pues sientan que su territorio y su dominio se ve perjudicado? Yo creo que ni siquiera se va a tener que llegar a la necesidad de pensar en rounds, cuando en un momento tú puedes ir presentando argumentos y evidentemente también reconociendo que son procesos en la unidad que se tienen que ir dando poco a poco y se tienen que ir construyendo. Y por ello la revisión de todos los documentos fundacionales que desde el ámbito de lo administrativo tiene el Congreso. Ahí es importante lo que decías en esta parte de que es un proceso y que no es un proceso sencillo, muy probablemente no sea un proceso corto, muy probablemente sí haya
choque cultural con muchas de las personas que trabajan al interior del Congreso, pero me atrevería a decir que el hecho de la creación de esta unidad es el primer gran paso. Así es, y así lo tenemos que ver, con ese enfoque, para poder poco a poco ir avanzando. Permítanme comentarles que cuando fui diputada federal, presenté esta iniciativa en la Cámara de Diputados, obviamente fue aprobada, y se instaló la unidad de género. Hace, ¿qué será? Como 2 o 3 legislaturas debí haber sido diputada federal. No, yo creo que como 3 o 4. Ahora que me comunico con la unidad de igualdad, la responsable de la unidad de igualdad de la Cámara de Diputados, pues para mí es muy satisfactorio ver cómo han avanzado en el proceso. Eso es muy importante. Y en la Cámara de Diputados federal es una ciudad adentro de trabajadores y trabajadoras. Son más en aquel momento, en el análisis de la situacional que hicimos para presentar justamente el argumento, pues eran más de 6,000 trabajadores, imagínense. Es un mundo en la Cámara de Diputados. Aquí somos un poco menos, mucho menos, pero sin duda alguna no será fácil, como bien lo comentas, pero poco a poco tenemos todos y todas que ser corresponsables, que darnos cuenta de nuestra conducción, de nuestra conducta, pero también de nuestras actitudes hacia los demás y las demás, porque pues de lo que se trata es de beneficiarnos, hombres y mujeres. ¿Tienes, Rocío, un prototipo de una meta? ¿De a qué congreso, de qué estado, de qué país, en qué proceso o qué unidad de igualdad quisieran llegar? ¿Cuál serían estas metas, si se lo han planteado? De entrada, yo ya me comuniqué con todas las unidades de los congresos locales. Me parece que todas estamos en el ejercicio de inicio para echar a andar los trabajos. Nuestro referente en este momento es la unidad de igualdad de género. Yo creo que eso es en todo el país, de la Cámara de Diputados justamente, pero también la de la Cámara de Senadores, que ya tienen un poquito más de tiempo caminando el esfuerzo, y yo creo que ese va a ser nuestro referente de todas para poder implementar, porque finalmente cada congreso es diferente, cada congreso tiene sus propios elementos que hay que conducir, y también cada congreso determinará las rutas de trabajo a seguir. Perfecto. ¿Algo más que le quieras decir a la gente, Rocío? Pues que creo que es muy importante que esta actitud y esta aptitud la llevemos no solo al seno de la institución donde trabajamos, sino también vayamos a hacer este ejercicio al interior de nuestras casas y al interior de nuestras vidas personales, porque me parece que la situación que estamos viviendo actualmente en relación a la violencia contra las mujeres no está bien. Tenemos que hacer un esfuerzo de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para detener toda esta problemática. Bien, pues Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado, platicar estos minutos acerca de la unidad de igualdad de género en el Congreso del Estado. Les agradezco mucho a ambos y muchas gracias. Buenas noches.